Entonces, como saben, ya hemos hecho varios master análisis, sobre todo en las plataformas en las que sí nos permiten realizarlos sin censura, y aquí en YouTube pues ya únicamente se hacen videos con la censura necesaria para cumplir con los lineamientos de la plataforma. Así que hay puntos muy importantes que tenemos que aclarar sobre el caso de Kim de Mexicali. Entonces tenemos que, así como en su momento había gente que decía: oye, pero ¿por qué no hablas de que el padrastro es el culpable? No me digas que estás ayudándole a la señora Dulce a que proteja al verdadero culpable, porque el padrastro seguramente lo hizo. Y otros más pues eligieron culpar al hermano de Kim, ¿no? De 15 años. Y también surge la pregunta: ¿por qué no haces un video diciendo que él es el culpable? Porque seguramente el hermano lo hizo. Así que, bueno, hay un sector de la población muy interesante, ¿verdad? Que no sé si ya seguían mi contenido o no. Y si ya seguían mi contenido, pues tendrás que estar muy idiota como para venirme a preguntar esas cosas. Y si no seguías mi contenido, pues no creo que no te das cuenta que en tu día a día eres una persona idiota. Así que, una vez aclarando estos puntos importantes, se ha hecho mucho énfasis al tema de una fiscalía que en su momento nos siguió con una investigación del año 2016, ¿verdad? Es decir, de hace 8 años. Y creo que hay un segmento importante de la población que no entiende cómo funcionan las cosas. Y que si tú como mamá o como papá, tal como lo mencioné en otro video el día de ayer, no te interesó seguirlo, aunque en el deber ser se indique que la fiscalía o las autoridades tienen que seguir esto por oficio. Ok, hasta ahí va muy bonito en la teoría, pero para que eso se lleve a la realidad, ¿qué crees que hace falta? Que al ser un menor el que en ese momento estuvo involucrado de 4 años y ahora de 12, y si a los 4 años yo te dijera: no, es que ¿sabes qué? Mi hijo se puso muy mal. Olvídate que estamos hablando por un momento del caso de Kim y de esta otra persona. Que yo, como un Grandmaster, tuviera hijos, ¿no? Y que te platicara de una situación de hace 8 años. Y te dijera: pues es que se puso muy mal, preferí centrarme en la cuestión psicológica de él, ocupar mi poco tiempo que me quedaba disponible para trabajar, para hacerme cargo quizás de otros hijos, y el poco tiempo disponible, dedicárselo mejor para su salud psicológica. Solamente que ahora, 8 años después, lo volví a ver en televisión, o en redes sociales, o en Facebook, y pues dije: sí es él, pero ahora tiene 12 años. Y por cuestiones que le generan estrés, nerviosismo, por ese trauma, no quiere verse involucrado nuevamente en situaciones que tengan que ver con la denuncia puesta hace 8 años. Entonces, ¿qué me dirías? Bueno, pues obviamente sería muy probable que me dijeras: entonces, si esto se volvió a repetir con una Kim 8 años después y posiblemente con muchas otras personas más, fue por gente como tú. ¿No sería lo que me estarías diciendo? Y que yo dijera: no, es que las autoridades, es que la fiscalía. Bueno, pues ese segmento de la población que hemos dicho una y otra ocasión, bien interesante, que en realidad es un segmento de la población idiotita, según conveniencia diría que sí es por culpa de las autoridades, por culpa de la fiscalía. Pero según conveniencia me dirían a mí: pues es que fue por tu culpa, casi quieres que las autoridades te digan: ándele por favor, es que mire. Y si a esas alturas la persona que ahora tiene 12 años no quiere volverse a involucrar y quizá ya tiene una cuestión de recuerdos bloqueados y todo eso, yo creo que entonces, si hubiera sido en mi caso, no le estarías echando 100% la culpa a la fiscalía, ¿verdad? Sin embargo, hay un segmento de la población muy interesante que dice: es que ¿por qué las autoridades no le dieron seguimiento? Pero si en lugar de esas personas hubiera sido yo, dirían: o sea, ¿con qué cara sales a decir que tenemos malas autoridades si tú no hiciste tu parte en su momento? No. Entonces, pues ahí tenemos ese segmento de la población bien interesante, ¿saben? Que utiliza su idiotez según conveniencia. Bueno, haciendo esa pequeña aclaración, obviamente al estilo de un Grandmaster, y cuando decimos al estilo de un Grandmaster, es porque el contenido que generamos aquí no está enfocado para la gente idiotita, ¿saben? Y en redes sociales abunda ese segmento de la población, pero no es contenido para ese segmento de la población, ¿ok? Entonces tenemos que, ya pasamos por la parte en la que podemos decir: pero ¿por qué entonces las autoridades no hicieron su trabajo en aquel momento?
y generar la duda. Sin embargo, si en lugar de ellos estuviera yo quien, o fuera yo quien te estuviera platicando esa situación ocurrida hace 8 años y por qué ya no le quise dar seguimiento, muy probablemente tendrías el hocico bien puesto para decir que obviamente no se le dio seguimiento porque yo no hice mi parte, ¿no? Ah, bueno, pues entonces quiere decir que un idiota usando su idiotez según conveniencia, porque a veces hace que como que entiende y otras veces como que no, según conveniencia. Entonces, continuando con esto, creo que ahí tenemos un punto importante para entender por qué es que en ese momento a esa denuncia no se le dio seguimiento. No sé si ya te lo habían planteado o ya te había quedado claro. Ahora, el otro punto importante es que para una situación como esta, no solamente se requiere una cuestión relacionada a derecho, a leyes, sino que como en cualquier otro evento, ¿saben? Así habláramos de que Doña Pelos está iniciando una denuncia porque le chocaron su camioneta y ella quedó en muy malas condiciones. Bueno, no solamente se requiere la parte de leyes o de derecho, ¿verdad? Se requieren otros elementos y aquí desde el Master Análisis lo que tendría mayor peso, sin duda, es el tema que tiene que ver con la parte psicológica, hasta psiquiátrica quizás, aplicada aquí, y sobre todo la parte médica. ¿Por qué? Porque a final de cuentas solamente vas a poder reclamar lo que puedas comprobar. A ver si lo ponemos con un ejemplo más sencillito. Si Doña Pelos quiere reclamar 1,000,000 de pesos porque se le lastimó la columna en ese choque, pero resulta que el problema de Doña Pelos venía de 20 años atrás, porque ya había tenido una fractura, sí, estaríamos hablando de algo que se agravó, ¿ok? Entonces también si iba el hijo de Doña Pelos o el papá de Doña Pelos y resulta que pues también está diciendo que le falta una pierna, sí, pero solamente el pequeño detalle es que de por sí se le iban a cortar porque tuvo problemas con el azúcar elevada desde hace 1,5 millones de años, ¿ok? Aunque alegue, sí, es que de por sí, o sea, sí tenía una cirugía planeada o programada, pero esto la agravó aún más, porque por el susto se le subió el azúcar. Ok, entonces, regresando al tema de lo que hace falta para que las fantasías de ese segmento de la población se pudieran aterrizar, sí, lo más importante, más allá de todas las babosadas que digan o de lo que pongan, que es su justicia y que quién sabe qué tanto, porque hay gente que se imagina que ayuda muchísimo poniendo que justicia, sí, aunque parezca estúpido, pero hay gente idiotita que se imagina que se ayuda mucho poniendo justicia para alguna persona en específico, cuando la verdad es que esas idioteces ni a tu mamá le servirían. O sea, imagínate a tu mamá pasando por una situación complicada, ¿no? Que no sé, estaba haciendo unas quesadillas y le brinca aceite en el ojo, o le cae aceite en el ojo, y que tú le mandes cada hora un mensajito diciéndole mucha fuerza, mamá. O sea, eso no le sirve a tu mamá, ni a tu mamá le sirve. ¿Qué le serviría? Pues infinidad de cosas. Pero créeme que eso no le sirve ni a tu mamá, así que es como la gente idiotita, ¿no? Que se imagina que igual, o sea, si se destruyó Acapulco o alguna otra ciudad o algún pueblo por un huracán, un terremoto, y que poniendo fuerza, escribiendo como retrasadito fuerza, mucha fuerza, con eso se van a levantar las ciudades. O sea, no seas imbécil. Bueno, pues aquí tenemos a gente que te saca sus fantasías y sus babosadas, pero aquí al menos en este canal nos reímos y nos divertimos con ese segmento de la población idiotita, por lo mismo que te acabo de mencionar, ¿ok? Por si no seguías mi contenido. Y lógicamente en este canal lo que valoramos es cosas que pueden ser de utilidad, realmente, ¿ok? Las cuales en redes sociales tienden a ser muy escasas. Por lo mismo, porque ni van a entender. Y si lo llegan a entender, pues van a hacerse como que no lo entienden, según conveniencia. Por lo mismo que ya te acabo de mencionar. Entonces tenemos que, bueno, el tema médico, ¿verdad? Hay una situación muy interesante, ¿saben? Cuando se muestra la receta y sí, efectivamente, los signos o señales de alarma dejan establecido que en ese momento, acorde a lo que dice la receta, Kim no tenía o no presentaba una cuestión de sangrado. Y hay gente que puede decir, no, es que en ese hospital tienen convenio y se prestan para hacer esa clase de cosas. Ok. Y entonces hay gente que dice, no, o sea, casi te dice, a mí me consta que el médico que ahí aparece no hizo la receta, no la revisó, sino que lo hizo un pasante o una pasante.
que hasta dijo que estaba bien feo, casi diciendo me consta. Sí, vamos a asumir que eso sea cierto. Ahora entonces se requerirían los elementos para demostrar que eso es cierto. Y sí, sin ningún problema. Es muy probable entonces que la persona que se haya prestado para hacer eso y que haya visto a Kim en unas condiciones médicas en especial y que haya puesto otras condiciones completamente diferentes para proteger a un kinder, tal como lo aseguran esas personas. Sí, por supuesto, se va a prestar para que sin ningún problema vaya, declare y diga sí, por supuesto, yo que estoy aquí porque quiero liberar mi servicio social para poder tener título y cédula profesional como médico o como médica, como dirá Claudia, con A, ¿ok? Eso sí sería un punto importante, ¿verdad? Sin embargo, hay un segmento muy importante que hemos sacado aquí una y otra ocasión. Bueno, ese sí sería un punto muy importante y que contribuiría como una prueba. Ya, el testimonio de la persona que realmente revisó a Kim diciendo que efectivamente ella se prestó para poner en la receta una cosa completamente diferente. Y no solamente eso, sino hacer recetas a nombre de otra persona, siendo que él no las atiende. Entonces, aquí le puedes preguntar a ese segmento de la población en específico. Es lo que debería de hacer el pasante o la pasante de medicina. Y el segmento de la población doble moral te diría, sí, claro, aunque esto le lleve a esa pasante o a ese pasante a enfrentar un proceso por hacer esa clase de cosas y obviamente olvidarse de su título y cédula profesional. Sin embargo, tenemos que ese segmento de la población que supuestamente está bien indignado en redes sociales es el mismo que le diría a su marido, oye, pues si estás trabajando ahí y te dicen que así la hagas, pues así hazle, viejo. O que si estuviera trabajando, no sé, alguno de tus familiares o alguno de tus conocidos en alguna empresa y que dijeran, es que, ¿qué crees? Aquí son bien inteligentes porque ponen a que atiendan a los pasantes y pues ellos a cambio pueden liberar su servicio social. Ah, pues sí, no hay problema, que siga las indicaciones y ya. Y por otra parte son los doble moral bien indignados porque las autoridades no hacen nada. Ok, entonces como es muy poco probable que se tenga el elemento que se requiere para demostrar eso, por lo mismo que ya te acabo de mencionar, y eso sin contar todas las contradicciones que hemos mencionado anteriormente, ok, que el hecho de que analicemos las declaraciones, los videos que no favorecen a la teoría de Kim, no quiere decir que estemos defendiendo el liceo. El hecho de que analicemos los videos, las declaraciones que no favorecen a Eliseo, no quiere decir que estemos defendiendo o que estemos apoyando a la señora Dulce. El hecho que mencionemos algunos detalles o imprecisiones normales en una bebé de 3 años no quiere decir que estemos en contra o a favor de Kim. O sea, solamente un retrasado mental se imaginaría, ¿no? O sea, yo como que ¿por qué tendría que estar a favor o apoyando en este momento a la señora Dulce? O sea, yo como que ¿por qué? En todo caso que le ayude pues el señor que le hizo a Kim, ¿no? Y yo como que ¿por qué tendría que defender al Eliseo? O sea, así que ya hemos dejado en claro eso, ¿verdad? Sin embargo, hace falta nuevamente dejarlo en claro. Y sí, el punto importante si me lo preguntas aquí al estilo de un Grandmaster, sin duda sería eso, el elemento médico. Eso sí sería una verdadera prueba contundente. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer en ese caso? Quiero que me lo dejes en los comentarios, ¿ok? Y sobre todo, si cuando dices, es que qué mal trabajo de las autoridades, ¿cómo es posible? Bueno, pero tú sí haces tu parte en lo que te corresponde a ti y en lo que te corresponde a tus conocidos, o solamente te haces idiota según conveniencia. Y con todo esto que te acabo de mencionar, ¿ya más o menos puedes entender un poquito más la situación? O ni así. Ya sabes, deja tus comentarios y cualquier cosa pues les aviso por Telegram. Vámonos.